Ahora sí, buenos días oficialmente para los que no están viendo esta clase en vivo. La clase de hoy va a tratar sobre trabajo y energía también, pero vamos a ver un poco el concepto de energía mecánica, conservación de energía y energías potenciales, ¿está bien? Algunas de las preguntas que estuvimos discutiendo en nuestra sesión previa a la clase van a aparecer acá. Acá está bien? Así que bueno, como saben, el libro siempre empieza con unas preguntas motivadoras, ¿está bien? Y un poco también con lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco el concepto de energía potencial gravitatoria, de energía potencial elástica. Vamos a ver la distinción entre fuerzas conservativas y no conservativas y vamos a ver cómo podemos describir los movimientos en términos de la conservación o no de una energía, que es la que vamos a llamar energía mecánica, y va a ser la suma de las energías, ¿está bien? Estoy grabando, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, ¿está bien? Vamos a ver que lo que vamos a hacer en la clase de hoy es de alguna manera expresar el trabajo de una fuerza en términos de un concepto que se llama energía potencial, ¿está bien? Y vamos a tener la energía potencial está asociada a determinados tipos de fuerzas, que son fuerzas que vamos a llamar conservativas, y que en el curso de la materia básicamente vamos a ver dos fuerzas conservativas claras, que son la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. Entonces vamos a hablar, como dice acá, de una energía potencial gravitatoria, pues esto está en modo tachado, y de una energía potencial elástica que es asociada a la fuerza elástica, ¿está bien? Y la suma de todas las energías junto con la energía cinética, estas energías nuevas que vamos a ver ahora, va a ser, vamos a llamarlas energía mecánica, ¿está bien? Entonces, vamos a lo primero, a energía potencial gravitacional, y vamos a seguir un poco el trayecto que siempre nos propone el libro, que es ir yendo de los ejemplos más sencillos a los ejemplos más complicados, y después vamos a ir generalizando, ¿está bien? Entonces, lo primero que vamos a ver es energía potencial gravitacional. Y acá es un ejemplo de el ejemplo en el cual yo, por ejemplo, subo una roca por encima de mi cabeza. ¿Está bien? Yo en ese momento, yo estoy haciendo un trabajo para subir a la roca. ¿Está bien? Y una vez que yo la tengo ahí, si yo la suelto, ¿está bien? Esa roca va a empezar a caer, va a empezar a ganar energía cinética, ¿está bien? Entonces, durante todo el trayecto de caída, la energía, la fuerza peso está haciendo un trabajo y ese trabajo se traduce como una variación de energía cinética, ¿está bien? De manera como lo vimos en la clase pasada, es decir, que yo puedo describir el movimiento de una partícula diciendo que si tiene un montón de fuerzas aplicadas, el trabajo total de las fuerzas sobre la partícula es igual a la variación de energía cinética. Y esa es una forma escalar de pensar la segunda ley de Newton, en donde a mí me decía que si yo hacía la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo, ese cuerpo se iba a acelerar y podía calcular la aceleración aplicando la ecuación sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y eso lo hemos hecho un montón de veces en lo que va hasta acá. ¿Está bien? Ahora lo que nos propone es pensar una formulación alternativa, es decir, bueno, si yo tengo un montón de fuerzas y esas fuerzas están aplicadas durante un cierto intervalo de mi trayectoria, entonces yo puedo calcular el trabajo de la fuerza resultante a lo largo de ese intervalo, y ese trabajo de la fuerza resultante va a ser igual a la energía cinética al final del intervalo menos la energía cinética al principio del intervalo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Están de acuerdo con eso que vimos en la clase pasada? ¿O tienen alguna pregunta respecto a este concepto? Perfecto. Entonces acá lo que dice es, bueno, ahora démosle un paso más y pensemos lo siguiente. Como yo le decía, yo ahora subo esa roca sobre mi cabeza, ¿está bien? Y yo la dejo caer.
de alguna manera lo que puedo pensar es que al hacer un trabajo en contra de la fuerza gravitatoria, yo de alguna manera estoy acumulando energía. O sea, cuando yo tengo la roca arriba de mi cabeza, yo lo que hice es acumular energía. Es una energía que tiene el potencial de realizar un trabajo, ¿está bien? O sea, el potencial de transformarse en energía cinética, por eso se le llama energía potencial, ¿está bien? De manera que si yo suelto la roca, ¿está bien? Dejo de tenerla con la fuerza que estoy haciendo, eso se transforma en energía cinética, ¿está bien? Entonces, vamos a ver que eso es, esto que estamos hablando lo podemos conceptualizar en términos de una energía potencial. Entonces, para eso, pensemos en este ejemplo, el ejemplo 7.2 que está acá en el costado, en el paratexto del libro, ¿está bien? En el costado acá izquierdo del libro. Entonces, supongamos que tenemos un cuerpo que inicialmente está en la posición I sub 1, que es esta que está acá arriba, ¿lo ven? Sí, sí. Y este cuerpo lo soltamos y después de un rato está en la posición I sub 2. Podemos calcular el trabajo que hace la fuerza-peso a través de trayecto de una manera muy sencilla. ¿Está bien? Porque fíjense que en este caso, la fuerza-peso apunta hacia abajo. ¿Está bien? El desplazamiento también es hacia abajo, o sea que el trabajo del peso, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿está bien? Y va a ser igual a la fuerza por la distancia recorrida, y la distancia recorrida en este caso la puedo calcular como I1 menos I2. O sea que el trabajo, ¿está bien? En estas circunstancias, el trabajo de la fuerza-peso lo puedo expresar como el peso por I1 menos I2. O sea, si uno expresa el peso como mg, fíjense que el trabajo de la fuerza gravitatoria me queda como mg por I1 menos mg por I2, en donde I1 es la posición inicial e I2 es la posición final. ¿Está bien? Si yo, en lugar de mirar el dibujo 7A, miro el dibujo 7B, ¿está bien? En donde llevamos al cuerpo de la posición I1, que es la posición inicial, a la posición I2, que es la posición final. ¿Está bien? O sea, fíjense que la analogía con esto es que I2 es la posición final, I1 es la posición inicial, pero ahora I2 es la de más arriba e I1 es la de más abajo. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora este cuerpo se desplaza en sentido contrario, o sea, se desplaza hacia arriba, ahora el trabajo que hace el peso va a ser negativo. ¿Está bien? Pero si yo mantengo la convención de llamar I2 a la posición final e I1 a la posición inicial, el trabajo de la fuerza-peso también lo puedo expresar con esta misma expresión. ¿Está bien? Nada más que en el primero de los ejemplos, I1 menos I2 era positivo, y en el segundo ejemplo, I1 menos I2 es negativo. O sea, en el primer ejemplo, el trabajo del peso es positivo, y en el segundo ejemplo, el trabajo del peso es negativo, pero la forma en que lo estamos expresando es exactamente la misma. ¿Está bien? O sea, el trabajo del peso lo puedo expresar como una cantidad que tiene la misma forma funcional, en principio, que lo expreso como una cantidad que depende solo de la posición final y de la posición inicial. ¿Está bien? Y que tiene la misma forma funcional, es mg por la posición. Entonces, cuando yo el trabajo lo puedo expresar como la variación de una cantidad que tiene la misma forma funcional al principio o al final del intervalo, decimos que esa cantidad es la energía potencial. Y en el caso del peso, hablamos de la energía potencial gravitatoria, que tiene esta expresión que tiene aquí. ¿Está bien? Entonces, la energía potencial gravitatoria la definimos como el producto de la masa por la aceleración gravitatoria por la coordenada y de la altura. El valor inicial es m por g por la altura inicial, el valor final es m por g por la altura final, y tomando la convención que usamos siempre, llamamos variación de energía potencial gravitatoria la energía potencial gravitatoria final menos inicial. ¿Está bien? En el primer caso, la energía potencial gravitatoria final es más chica que la inicial, por lo tanto la variación es negativa. Y en el segundo ejemplo, la energía potencial gravitatoria final
es más grande que la inicial y por lo tanto su variación es positiva. ¿Está bien? Entonces fíjense que la manera en que definimos energía potencial gravitatoria es tal que la variación de energía potencial gravitatoria él tiene el signo contrario al trabajo de la fuerza peso. ¿Está bien? Es decir, que podemos, a partir de esta definición, expresar el trabajo de la fuerza gravitatoria como menos la variación de su energía potencial. ¿Está bien? ¿Se entiende este ejemplo entonces? ¿Podrías repetir la última parte, por favor? No entendí muy bien lo del signo. Lo del signo es lo siguiente. Vos fíjate que yo defino energía potencial gravitatoria. Yo digo, voy a llamar energía potencial gravitatoria a la cantidad mg por la altura. ¿Está bien? Entonces, cuanto más grande sea I, más grande es la energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? ¿Dónde va a ser la energía potencial gravitatoria más grande? ¿En I2, acá, en I2 o acá en I1? Es una pregunta. Ah, perdón, en I1. En I1, ¿está bien? Entonces, la energía potencial gravitatoria la definimos de manera tal que cuando el cuerpo sube, aumenta su energía potencial. ¿Está bien? Entonces, yo tengo más energía potencial gravitatoria cuanto más arriba lo pongo. Ok, ¿Está ahí bien? va. Sí, sí. Entonces, como la energía potencial gravitatoria es más grande cuanto más arriba esté, yo siempre que haga subir un cuerpo en contra del peso, ¿está bien? La energía potencial gravitatoria va a aumentar. O sea, en el ejemplo A, la energía potencial gravitatoria aumenta. Perdón, estoy equivocado, porque en el ejemplo A está bajando el cuerpo, ¿sí? Pido disculpas. Entonces, en el ejemplo A, el cuerpo va de acá hasta acá, está disminuyendo su altura. Entonces, si disminuye su altura, disminuye la energía potencial gravitatoria. ¿Está bien ahí? Sí, sí. Sí, Entonces, fíjate acá lo que dice acá, la variación de energía potencial gravitatoria es negativa, porque la variación es siempre final menos inicial. ahora sí. ¿Está bien? Ahora, de la Sí. forma que definimos energía potencial gravitatoria y la forma que definimos variación, como siempre final menos inicial, hace de manera tal que cuando la energía potencial gravitatoria disminuye, el trabajo del peso es positivo. O sea, si la variación de energía potencial gravitatoria es negativa, el trabajo del peso es positivo. Y si yo me muevo de manera tal de aumentar la energía potencial gravitatoria, el trabajo del peso es negativo. Es decir, el trabajo del peso es siempre igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. Ahí va, Cuando bárbaro. yo subo, el trabajo es negativo y cuando bajo, el trabajo es positivo. Perfecto, gracias. De nada. ¿Estamos bien? Y acá lo dice. Fíjense, el sentido negativo de la variación de energía potencial gravitatoria es fundamental. Cuando el cuerpo sube y aumenta, el trabajo realizado por la gravedad es negativo y la variación de energía potencial gravitacional es positivo. Y cuando el cuerpo baja y disminuye, la gravedad realiza trabajo positivo y la energía potencial gravitacional se reduce. Entonces, delta U es menor que cero. ¿Está bien? Entonces, eso nos permite expresar lo siguiente, digamos. Supongamos entonces que tenemos un problema en el cual la única fuerza que tenemos aplicada es la fuerza gravitatoria. ¿Está bien? O sea, fuerza-peso. Entonces, nosotros sabemos, por lo que aprendimos en la clase pasada, que si yo tengo cualquier movimiento, el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. ¿Estamos bien? Ahora, si la única fuerza que tengo aplicada es la fuerza peso, entonces el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación al trabajo de la fuerza peso. ¿Sí? Y a su vez el trabajo de la fuerza peso es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Entonces, fíjense que si estoy en estas condiciones, entonces, si yo tenía que en general el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética, pero ahora la única fuerza que tengo es la fuerza gravitatoria
y el trabajo de la gravitatoria es menos la variación de energía potencial gravitatoria, entonces me queda que para este ejemplo en particular, un movimiento rectilíneo vertical, en donde la única fuerza aplicada es la fuerza peso, es decir, o una caída libre o un tiro vertical, entonces la variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. Es decir, K2 menos K1, o sea, K final menos K inicial, es igual a U inicial menos U final. Si yo paso el 2 para el otro lado y el 1 para la derecha, entonces lo que me queda es que si yo tengo un problema en donde solo es la fuerza gravitatoria la que realiza trabajo, caída libre o tiro vertical, la suma de las energías cinéticas más potenciales al principio es igual al final de la trayectoria para cualquier punto que sea el inicio del final de la trayectoria. Es decir, si la única fuerza que tengo es la gravitatoria en un movimiento, en un plano, entonces la suma de energía cinética más potencial se tiene que mantener constante. ¿Está bien? A esa suma de cantidades, en este caso la llamamos la energía mecánica del sistema. ¿Está bien? Entonces, como el punto inicial y el punto final puede ser cualquiera, entonces yo puedo decir que si yo tengo un cuerpo en caída libre o en tiro vertical, es decir, si la única fuerza que tengo es la gravitatoria, ese cuerpo se va a mover de manera tal que la suma de energía cinética más potencial gravitatoria se va a mantener constante. ¿Está bien? Es decir, que si el cuerpo se mueve de manera tal que esa suma se mantiene constante, que es lo que llamamos la energía mecánica, entonces, si yo cuanto más arriba lo pongo, más energía potencial gravitatoria le doy. ¿Está bien? Ahora, esa energía que yo le estoy dando va a ser la energía mecánica que después va a permanecer constante, porque eso a medida que vaya bajando, va disminuyendo la energía potencial gravitatoria, sí, y a medida que disminuye la energía potencial gravitatoria, va aumentando la energía cinética. ¿Está bien? Estoy yendo muy, acá me dice Sabrina que estoy yendo muy rápido, me entusiasmé, perdón. ¿Está bien? Bueno, y esa es una idea central en esto, ¿está bien? ¿Se entiende un poco la idea o se perdieron en algún lado? ¿Me dicen dónde se perdieron y repasamos desde más arriba? Profe, Decime. entonces, la energía mecánica va a ser la suma de la energía potencial y cinética y siempre va a ser la misma en este tipo de movimientos, no va a cambiar. En este tipo de movimientos va a ser la misma. ¿Está bien? Acuérdense que lo que estoy diciendo ahora vale para este ejemplo. Lo vamos a ir generalizando. ¿Está bien? Pero vale para este ejemplo. ¿Qué significa que se conserva la energía? Acá lo dice, yo no lo dije, pero lo dice acá. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una cantidad que tiene el mismo valor siempre, ¿está bien? O sea, si la suma de energía cinética más potencial gravitatoria vale siempre lo mismo, bueno, decimos que se conserva porque no cambia. ¿Está bien? ¿Se entiende, Nicole? Si no se entiende, decime, entonces, no entiendo por qué permanece constante. Por eso es central. Entonces, vamos de vuelta, digamos. Entonces, me siguen hasta acá que yo puedo expresar, esto es fundamental, ¿sabes? Yo puedo expresar el trabajo de la fuerza gravitatoria como menos la variación de la energía potencial gravitatoria, donde la energía potencial gravitatoria la pongo de esta manera. ¿Sí? Perfecto. Si yo, digamos, esto es básicamente, lo que me dice es, si yo calculo el trabajo del peso, no importa en esta trayectoria, si yo estoy subiendo o bajando, ¿está bien? Yo me remito simplemente a un problema en donde subo o bajo verticalmente. ¿Está bien? Si yo subo o bajo verticalmente, el trabajo del peso siempre lo voy a escribir así, de esta manera. Entonces, si yo lo escribo de esta manera, y yo llamo a esto la energía potencial gravitatoria en el punto inicial, y a esta la energía potencial gravitatoria en el punto final, ¿está bien? Entonces siempre puedo escribir el trabajo de la fuerza peso como menos la variación de esa energía potencial. ¿Está bien?
Entonces, si eso, estamos todos de acuerdo, si eso se entiende, ya tenemos la mitad más de la mitad del problema resuelto, casi todo. ¿Está bien? ¿Alguno le queda alguna duda con esto o sigo para adelante? Sigo para adelante. Buenísimo. Entonces, si eso se entiende, entonces recordemos entonces lo que aprendimos en la clase pasada. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? ¿Cuál fue el resultado? Acuérdense, ¿cuál es el resultado principal de la clase pasada? ¿El trabajo era la diferencia de la energía cinética? Sí, pero ¿el trabajo qué? ¿Qué trabajo? Esto es importante. El trabajo total. El trabajo total, el trabajo de la fuerza Sí, resultante. el ¿Claro? trabajo total. ¿Está bien? Es decir, esto de acá. Esta cosa chiquita es fundamental, ¿está bien? Porque esto es lo que los va a sacar siempre de apuros, ¿está bien? Entonces, si yo entiendo esto y entiendo esto, ya entienden todo. No se dieron cuenta, pero ya lo entendieron. ¿Está bien? Porque yo lo que digo es, ahora vamos a ver un ejemplo fácil. ¿Está bien? Un ejemplo en donde la única fuerza que tengo es el peso. ¿Qué movimiento, qué nombre le dan ustedes al movimiento en un plano, en un momento rectilíneo en el cual la única fuerza que tienen es el peso? Un tiro vertical. Un tiro vertical o una caída libre. ¿Está bien? Entonces, estamos en circunstancias en las cuales tenemos un tiro vertical o una caída libre. Entonces, si la única fuerza que tengo es el peso, ¿está bien? Y lo escribo acá. Entonces, ¿la fuerza resultante quién es? Es una pregunta del caballo blanco de San Martín, ¿está bien? El peso, ¿está bien? O sea, si la única fuerza es el peso, entonces la fuerza resultante es el peso. Por lo tanto, el trabajo total va a ser igual al trabajo del peso. Lo voy a poner así, al trabajo de mg. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos de acuerdo. Sí. Perfecto. Entonces, pero ahora, recién que aprendimos que el trabajo del peso lo escribo como menos U2 menos U1. Menos la energía final menos la inicial. ¿Está bien? Porque cuando yo aumento la potencial gravitatoria, digamos, el peso hace trabajo negativo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? O sea, ahora estoy uniendo dos cosas, las dos cosas que vimos antes. Esto que estoy poniendo acá es lo mismo que está acá arriba y que me decían que entendían. ¿Siguen entendiendo o acá ya al tener distinto contexto se pierden un poco? No, se entiende, se entiende. Perfecto. Vamos bien. Entonces, si vamos bien, ya estamos. Porque esto, que es el trabajo, tiene que ser igual, el trabajo de la fuerza resultante tiene que ser igual a la variación de energía cinética. O sea, menos U2 menos U1 tiene que ser igual a K2 menos K1. ¿Qué es esto que está acá? ¿Sí? Entonces, ahora el siguiente paso es decir, bueno, pero entonces yo ahora paso todo lo que tiene 2 para un lado y lo que tiene 1 para el otro. ¿Está bien? O sea, el menos U2 lo paso sumando para la derecha, el más K1, el menos K1 lo paso sumando para la izquierda. ¿Está bien? Entonces me queda que K1 más U1 es igual a K2 más U2. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. Perfecto, ya lo tenemos entonces. Eso quiere decir que la suma de K más U, en este ejemplo, es igual al principio de la trayectoria o el final de la trayectoria. O es igual en dos puntos cualesquiera que yo elija la trayectoria, porque yo no dije quién era 1 y 2. Podría ser cualquier punto de la trayectoria, ¿no es cierto? Parece que sí. Parece que sí, porque si yo, digamos, es totalmente arbitrario quién es 1 y quién es 2, o sea, los puedo elegir como yo quiera, ¿también? Porque el teorema del trabajo de energía cinética valía para dos puntos cualesquiera, para un intervalo cualquiera de trayectoria, quiere decir que 1 y 2 pueden ser dos puntos arbitrarios.
Y si pueden ser dos puntos arbitrarios, ¡epa! ¿Qué pregunta que me hace Juan Pablo? No, el trabajo total, digamos, en este caso, porque se conserva la energía, no voy a contestar tu pregunta ahora, Juan Pablo, porque me va a sacar de foco, digamos. Después eso lo vemos un poco, si querés, te la contesto después, ¿sí? No quiero mezclar los tantos. Pero, digamos, cuando veamos la generación de esto en termodinámica, vamos a discutir en profundidad eso que estás poniendo, ¿está bien? La energía es una función de esto, pero bueno. Entonces, yo lo que tengo acá es que si la fuerza gravitatoria, si el peso es la única fuerza, entonces la energía cinética más la energía potencial gravitatoria es igual entre dos puntos cualquiera de la trayectoria. ¿Sí? Y si es igual entre dos puntos cualquiera de la trayectoria, quiere decir que es igual a lo largo de toda la trayectoria. O sea que esa cantidad permanece constante. Porque vale siempre lo mismo. O sea, no importa en qué punto de la trayectoria me fijo, K más U vale siempre lo mismo. ¿Es acá donde se pierden o me siguen hasta acá? No, se entiende, pero como que estoy procesándolo todavía. Sí, perfecto, no importa, esa es la idea, ¿está bien? Pero si vos entonces, fíjate que entonces lo que estamos diciendo es muy fuerte, porque lo que estamos diciendo es que yo tengo que en este ejemplo, hay, perdón, hay una cantidad que no cambia a lo largo de toda la trayectoria, ¿eh? Que esa cantidad vale siempre lo mismo. Esa cantidad la llamamos energía mecánica, es la suma de la cinética más la potencial gravitatoria. Es lo que dice acá, definimos la suma de K más U como la energía mecánica total del sistema. ¿Está bien? Y entonces, si esa cantidad se mantiene constante, yo lo que puedo, en lugar de decir que el cuerpo se mueve atraído por la Tierra, puedo decir que el cuerpo se mueve de manera tal que la energía mecánica permanece constante. Ahora, que la energía mecánica permanece constante, siendo que esa energía mecánica es la suma de dos cosas, quiero decir que lo que pierdo de una lo gano de otra. O sea que el cuerpo se mueve de manera tal que lo que pierde de potencial lo gana de cinética. Porque justamente la suma de cinética más potencial tiene que permanecer constante. Entonces, si yo lo llevo hasta 10 metros de altura y tengo 100 joules de energía, ¿está bien? Entonces, a medida que va cayendo, va perdiendo energía potencial gravitatoria. Pero los joules que pierdo de energía potencial gravitatoria, lo gano de energía cinética. De manera que si yo tengo 100 joules arriba, cuando el cuerpo llega abajo y esté por golpear la Tierra, ¿qué energía va a tener? Potencial 0. Potencial 0, pero va a seguir teniendo los mismos 100 joules. Pero esos 100 joules ahora van a ser solo energía cinética. ¿Está bien? O sea, puedo pensar el movimiento como un movimiento en el cual las energías se van balanceando. ¿Está bien? Y esa forma se llama la conservación de energía. O sea, los cuerpos, en este caso, se mueven de manera tal que la energía se conserva. Es decir, pasé de pensar el problema en términos de la ley de Newton a pensar el problema en términos de conservación de la energía. ¿Sí? Y vamos a ver que la conservación de la energía, en realidad, a medida que vayamos complejizando el problema, podemos pensar que casi cualquier problema, en realidad cualquier problema, la energía total se conserva. ¿Está bien? Eso es una ley fundamental de la física. Es algo, no se ha encontrado ningún experimento en el cual la energía no deje de conservarse. ¿Está bien? La energía durante el trabajo, eso, digamos, así como está expresado, Gabriel, esa frase no es correcta, ¿está bien? Deberíamos decir que la energía durante el trayecto es la misma. El trabajo es algo que realiza una fuerza, ¿está bien? O sea, durante este trayecto,
la fuerza peso realiza trabajo. Pero el trabajo de la fuerza peso es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. Eso vale, sí, después lo vamos a definir bien y todas las cosas. Ahora lo que estamos poniendo es estamos para este ejemplo y después vamos viendo, a medida que vayamos complejizando las cosas, vamos a ver en qué medida, cuándo eso se cumple y cuándo no. ¿Está bien? Y las preguntas que me están haciendo, que son de termodinámica, las vamos a tratar de enfocar en termodinámica. Si quieren, después la charlamos, pero la quiero sacar del contexto de la clase de hoy, porque si no, vamos a sumarle un montón de ingredientes y nos vamos a perder. ¿Está bien? Pero bueno, después lo vamos a charlar, pero no la quiero meter acá en el contexto de la clase de hoy. ¿Vamos bien hasta acá, entonces? Perdón por mi ignorancia, o si ya lo dijiste, Pablo, pero entonces la energía mecánica, cuando un cuerpo está en reposo sobre la Tierra, es cero. O sea, tiene cero energía cinética y cero potencial. Exactamente. Buenísimo. Gracias. Lo de tener cero energía potencial es relativo. No sé si el ejemplo está acá arriba. Como uno define la energía potencial gravitatoria, lo define siempre, acá ¿está bien? Dice, elija altura cero siempre que desee, ¿está bien? Nosotros dijimos que la energía potencial gravitatoria es cero cuando la altura es cero. Pero en realidad da lo mismo, es arbitrario el punto en el cual elijamos como energía potencial gravitatoria, ¿está bien? Porque yo puedo elegir el origen de la altura, o yo puedo ser arbitrario con donde pongo altura cero, porque eso depende de mi elección de sistema de referencia. Es decir, que en realidad la energía potencial gravitatoria está definida en menos de una constante. Pero no importa cuál sea esa constante, lo que tiene sentido físico es la variación de energía potencial gravitatoria, no la energía potencial gravitatoria en sí. Y la variación de energía potencial gravitatoria no depende, es independiente de qué origen tengamos. ¿Está bien? O sea que no importa dónde pongamos el cero. Buenísimo, gracias. Y acá les hace un ejemplito, fíjense que estas son el tipo de cosas que yo no podría hacer en el pizarrón, pero que están muy buenas en el libro, que tiene que ver cuando yo lanzo una pelota hacia arriba, sale de la mano de un beisbolista con 20 metros por segundo y llega a un punto en el cual la velocidad es cero. Y entonces es un ejemplo parecido al que hacíamos anteriormente, digamos. Fíjense que acá lo que dice, que está en marroncito, es que esto, digamos, una vez que se despega de la mano, la única fuerza que actúa sobre la pelota es el peso, ¿está bien? Entonces, mientras actúa el peso, sabemos que si la única fuerza que actúa es el peso, entonces la suma de energía cinética más potencial se mantiene, o sea, la energía mecánica es constante, y eso es que la barrita marrón acá es constante, tanto tiene la misma altura en el punto más bajo como en el punto más alto. En el punto más bajo es toda energía cinética y en el punto más alto se transforma en toda energía potencial. ¿Está bien? No sé si tiene algún ejemplo acá, pero si uno la graficara en un punto intermedio, justo a la mitad de la altura, yo tendría que ahí la energía mecánica tendrá la mitad de energía cinética y la mitad será energía potencial. ¿Está bien? Es decir, a medida que va subiendo, va bajando la cinética, va subiendo la potencial, pero lo que cambia lo que cada uno pierde es lo que gana la otra. Y acá dice, o sea, si la altura es cero, me pregunta Tomás, en el centro de la Tierra, la energía potencial de una persona apoyada en la Tierra no es cero. La energía potencial de una persona depende de lo que elegimos el sistema de referencia. Si yo pongo cero en la superficie de la Tierra, la energía potencial gravitatoria de esa persona es cero. Y si yo pongo cero en la superficie de la Tierra, la energía potencial gravitatoria de esa persona es cero, Tomás. Y pero depende de mi sistema, de referencia. ¿Sí? Bueno, este ejemplo se los dejo como siempre para que ustedes lo vean, está de tarea, dice acá, y es un ejemplo bastante claro. ¿Sí? Entonces, lo que acá hicimos, ¿se entiende? Básicamente, hasta acá, ¿me siguen? Perfecto, entonces sigo un poco más, ¿está bien? Como siempre, vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, supongamos que tenemos, entonces seguimos en un movimiento vertical, como antes, o sea, sigue un movimiento rectilíneo, pero ahora hay otras fuerzas que realizan trabajo además del peso. ¿Está bien? Entonces supongamos que tenemos otras fuerzas que las llamamos
F otras. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me va a cambiar de la situación anterior? Bueno, nuestro punto de partida es lo que sabíamos de antes, que es que el trabajo de la fuerza resultante va a ser igual a la variación de energía cinética. Nada más que ahora el trabajo de la fuerza resultante yo lo puedo expresar como el trabajo de la fuerza peso, el trabajo de la fuerza gravitatoria, más el trabajo de las otras fuerzas. ¿Sí? Entonces, si además del peso actúan otras fuerzas, el trabajo de las otras fuerzas más el trabajo del peso va a ser igual a la variación de energía cinética. ¿Está bien? Como yo el trabajo del peso lo puedo expresar como menos la variación de energía potencial gravitatoria, entonces yo puedo, el trabajo del peso lo puedo poner de esta manera. El trabajo de las otras no, porque no sé si esas fuerzas lo puedo expresar de esa manera. Y entonces, yo lo que veo aquí es que si ahora yo además tengo otras fuerzas, ¿está bien? Fíjense que la energía mecánica al final de la trayectoria, menos la energía mecánica al principio, si esto lo paso para el otro lado, va a ser igual al trabajo de las otras. Es decir, lo que dice acá, digamos, o sea, si yo ahora tengo otras fuerzas, ¿está bien? El trabajo de las otras va a ser igual a la energía mecánica al final, menos la energía mecánica al principio. ¿Está bien? Es decir, si yo además ahora tengo otras fuerzas que realizan trabajo, entonces la energía mecánica ya no se me va a conservar, no va a ser siempre la misma. Va a cambiar punto a punto. ¿Está bien? Y el cambio va a deberse al trabajo de las otras fuerzas. Es decir, el trabajo realizado por todas las fuerzas distintas a la fuerza gravitacional es igual al cambio de la energía mecánica si definimos energía mecánica como cinética más potencia gravitatoria. ¿Está bien? En particular, si el trabajo de las otras fuerzas es positivo, entonces eso va a producir un aumento de la energía mecánica, porque si ese trabajo, si lo que tengo al lado izquierdo es positivo, lo que tengo del lado derecho también tiene que ser positivo, y eso implica que esta tiene que ser más grande que esta. ¿Está bien? Es decir, si el trabajo de las otras fuerzas es positivo, entonces esas otras fuerzas le están dando energía mecánica al sistema. ¿Está bien? Si el trabajo de las otras fuerzas es negativo, entonces esas otras fuerzas le están quitando energía mecánica al sistema. ¿Está bien? Y si el trabajo de las otras fuerzas es cero, o sea, si las otras fuerzas no realizan trabajo, entonces la energía mecánica se conserva. ¿Está bien? El ejemplo más simple de pensar aquí es que si yo ahora en este tiro vertical considero que no puedo despreciar el rozamiento del aire. Entonces, si yo no puedo despreciar el rozamiento del aire, tanto cuando subo como cuando bajo, ¿está bien? Además del trabajo de la fuerza peso, voy a tener el trabajo de la fuerza rozamiento. Pero como la fuerza rozamiento siempre se opone a la dirección de movimiento de la partícula, entonces el trabajo de la fuerza rozamiento va a ser negativo. Entonces, en este caso, el trabajo de las otras fuerzas me va a producir una disminución de la energía mecánica. O sea, ahí el rozamiento me está sacando energía mecánica. ¿Está bien? Ahora, si yo en ese trayecto imagínense que yo agarro una, a ver, no me veo acá, así que voy a decir, agarro la caja de mis lentes, ¿está bien? Y la subo de acá hasta acá, ¿está bien? Supongamos que este trayecto lo subo a velocidad constante. Si lo subo a velocidad constante, la energía cinética, ¿cómo se va a mantener durante todo el trayecto? Igual. Constante. ¿Y la energía potencial qué está haciendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Va aumentando. Aumenta. Está aumentando. Entonces, si la energía cinética no aumenta, pero si aumenta la energía potencial, me está aumentando la energía mecánica. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué aumenta la energía mecánica? Porque hay una fuerza que le está entregando energía al sistema. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza que hace mi mano. ¿Está bien? A mi mano le está entregando energía al sistema. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí. Bárbaro. Eso es un poco la idea principal hasta acá.
¿Está bien? Y acá tienen un ejemplo que es similar al anterior, nada más que acá tienen la mano, tienen en cuenta que durante 50 centímetros la mano del beisbolista acompaña a la pelota desde velocidad 0 hasta velocidad, que tiene velocidad 20 metros por segundo y recién ahí lo suelta. ¿Está bien? Y entonces, además de la fuerza gravitatoria, tiene un ejemplo en donde durante un trayecto tiene una fuerza externa y después la única fuerza es el peso. Y ven esto en términos de conservaciones de las energías. ¿Está bien? Entonces, esto se lo dejo para que lo repasen, para que lo miren con cuidado. ¿Está bien? Y puedan complementar un poco lo que estamos viendo de hoy. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es decir, bueno, nosotros ya sabemos bien cómo funciona esto en una trayectoria recta. Bueno, supongamos ahora que tenemos una trayectoria curva. ¿Está bien? Y quiero calcular el trabajo del peso en una trayectoria curva. ¿Será igual que antes o será distinto? Entonces, supongamos, como está en este ejemplo de acá, que el cuerpo va desde esta posición, que está hasta una altura I1, y va hasta esta otra posición, que está a una altura I2. ¿Está bien? Y durante toda la trayectoria, la fuerza-peso siempre apunta para abajo. ¿Sí? Es decir, que la fuerza-peso va a ser igual a m por g. Y si yo uso coordenadas cartesianas, esta fuerza-peso es menos m por g en el j versor. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Entonces, si yo tomo... Sí, alguien me iba a decir algo. No, que sí, estamos de acuerdo. Ah, perfecto, gracias. Entonces, si yo tomo ahora un desplazamiento pequeño, ¿está bien? Durante mi trayectoria, un desplazamiento delta S, como está acá, que es este desplazamiento que está aquí, ¿sí? Que yo lo escribo, si lo descompongo en coordenadas cartesianas, tendrá una componente delta X en el Y versor y una componente delta Y en el J versor. ¿Está bien? El trabajo del peso durante este desplazamiento, yo, por la definición de trabajo, lo puedo calcular como el producto escalar del vector peso por el vector desplazamiento. ¿Se acuerdan de eso? Esta es la definición de trabajo que vimos en la clase pasada, en términos generales. ¿Sí? Si ahora escribo cada vector en sus coordenadas cartesianas, el peso como mg en el Y versor y el trayecto como delta x en el Y versor más delta y en el J versor, el producto escalar de todo esto me da m por g por delta y. ¿Está bien? Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el peso, si yo, digamos, el peso solo realiza trabajo cuando baja, no cuando se desplaza en forma lateral. ¿Está bien? Entonces, no importa cuán curva sea la trayectoria, si yo pienso la trayectoria curva como una suma de escaloncitos, que yo me muevo para la derecha, me muevo para abajo, me muevo para la derecha, me muevo para abajo, me muevo para la derecha, me muevo para abajo, siempre que me muevo para la derecha el peso no realiza trabajo, porque durante ese trayecto el peso es perpendicular a cualquier desplazamiento horizontal, perdón. Entonces, el peso solo realiza trabajo durante los desplazamientos que son verticales. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todas las contribuciones de los desplazamientos verticales, yo lo que llego es a que el trabajo del peso va a ser igual a menos mg por I2 menos I1, es decir, a la misma expresión que llegamos antes, mg por I1 menos mg por I2. ¿Sí? Es decir, que aunque la trayectoria no sea recta, el trabajo del peso siempre lo puedo expresar de esta manera, como menos la variación de energía potencial gravitatoria. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que la expresión para el trabajo del peso, como menos la energía potencial gravitatoria, no solo vale para una trayectoria rectilínea, sino que vale para cualquier trayectoria. ¿Está bien? Es decir, independientemente de cómo sea la trayectoria, el trabajo del peso solo depende de la altura inicial y de la altura final. ¿Está bien?
¿Estamos de acuerdo? Entonces, hemos generalizado el resultado anterior, ¿está bien? Y esto es muy importante porque encontramos que calcular el trabajo del peso es mucho más fácil que de lo que pensábamos, digamos. Antes, digamos, si yo tengo una fuerza actuando sobre una trayectoria curva, entonces yo tenía que calcular la integral a lo largo de esa trayectoria, una integral de línea a lo largo de esa trayectoria que ninguno de ustedes la saben hacer. Ahora encontramos que para el caso del peso, no me importa cómo sea esa trayectoria, porque lo único que necesito saber es cuáles son las alturas inicial y final. Y sabiendo esas alturas, independientemente si la trayectoria es esta de acá, o si acá realizó un rulo en el medio, un firulete, lo que sea, el trabajo del peso lo puede escribir siempre de esta manera. ¿Está bien? Y eso es un resultado muy fuerte y que nos va a resultar muy cómodo para tratar problemas. Es decir, descubrir que algunas fuerzas, como el peso y como la fuerza elástica, calcular el trabajo es muy fácil y solo depende de las posiciones inicial y final. ¿Está bien? Entonces acá tienen un ejemplo en el cual reaparece Morton en un movimiento circular, ¿está bien? Para calcular usar esto que aprendimos ahora nosotros en un movimiento circular, y acá hacen un ejemplo que está bueno, porque Morton se desliza con una patineta sobre un cuarto de círculo, o sea, hace una rampa una rampa que tiene es igual a un cuarto de círculo, ¿está bien? Entonces, supongamos que yo quiero plantear este problema, ¿está bien? Y digo, bueno, Morton sale de la posición 1 y llega a la posición 2. Si sale del reposo acá, ¿con qué velocidad va a llegar acá? ¿Está bien? Hasta ahora lo que sabemos hacer es, yo lo que hago es, yo tengo una trayectoria de movimiento circular, planteo las ecuaciones de Newton a lo largo de la trayectoria, ¿está bien? Me fijo que las dos fuerzas que actúan son el peso y la normal, ¿está bien? Y entonces escribo las ecuaciones en coordenadas polares y las integro, ¿está bien? Pero ahora podemos hacer eso de una forma mucho más fácil, porque si yo quiero plantear esto en términos de energía, ¿yo qué debería plantear acá? ¿Cuál sería mi punto de partida? El punto 1 sería. Nos interesaría qué pasa en el punto 1. Yo quiero saber, a partir de lo que sé en el punto 1, quiero saber cuál es la velocidad en el punto 2. Pero la pregunta es cuál es mi punto, no el punto de partida de la trayectoria de Morton, sino cuál es mi punto de partida para pensar este problema. De cuál es la ecuación que yo tengo que escribir para resolver esto en términos de trabajo y energía. La de la energía mecánica total, o sea, que es un medio, es la energía cinética 1 más Vamos a ser más, claro, vamos a ser más conservadores, ¿está bien? Vamos a partir de lo que aprendimos en la clase pasada. En la clase pasada, ¿qué me decía? Que el trabajo de la fuerza resultante es igual a ¿qué? A K2 menos K1. ¿Están de acuerdo? ¿No es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial igualado al trabajo total? Momento, no. El trabajo de la fuerza, eso es importante, digamos. Nosotros vimos, el punto de partida es esto, ¿está bien? ¿Está bien? Que el trabajo, lo que vimos hoy no reemplaza lo anterior, sino que lo estamos desgranando, ¿está bien? El trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. Eso vale siempre, ¿está bien? La energía mecánica aparece si yo tengo potencial gravitatoria. Y la potencial gravitatoria aparece si yo tengo el trabajo del peso. Entonces, escribamos el trabajo total como el trabajo de las fuerzas que tengo involucrado. ¿Está bien? Y ahí va a aparecer la energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Pero no nos apuremos porque si no podemos meter la pata. ¿Están de acuerdo con esto que tengo acá? Sí, sí. El trabajo de la fuerza total. ¿Qué fuerzas tengo acá en esta trayectoria? A lo largo de esta trayectoria. ¿Cuáles son las únicas dos fuerzas que están actuando? Eso y la normal.
el peso y la normal. Entonces, el trabajo total va a ser igual al trabajo de la normal más el trabajo del peso. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto va a ser igual, entonces, a K2 menos K1. ¿Sí? Ahora, el trabajo del peso es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria, ¿no es cierto? Que es lo que decía, no me acuerdo, ¿quién me lo había dicho recién? Yo, Vos. No me aparece tu nombre acá. Gabriel. Gabriel. Gracias, Gabriel. Perdón, pero me aparece tu nombre si pongo todas las... Si dejo una ventanita no me aparece. Entonces, vos lo que me decías es esto. O sea, nosotros sabemos que el trabajo del peso es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria, ¿está bien? A menos U2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Si yo esto Sí. lo pongo acá, entonces a mí lo que me queda es esto, es que si yo lo pongo acá y esto lo pongo acá arriba, lo que me queda es que el trabajo de la normal va a ser igual a K2 más U2 menos K1 más U1. ¿Está bien? O sea, es igual a la energía mecánica en 2 menos la energía mecánica en 1. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se entiende esto acá o se perdieron? Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta que les hago es ¿cuánto vale el trabajo de la normal acá? ¿Se puede calcular como una componente del peso, puede ser? O sea, en sentido opuesto. Es mucho más fácil que eso. ¿No es en el punto 2, la normal del punto 2? No, tiene que ser el trabajo de la normal en todo el trayecto que va de 1 a 2. Acuérdense que el concepto de trabajo es un concepto de un intervalo, no es un concepto puntual. Yo no tengo el trayecto en el punto 1 o el trayecto en el punto 2 o en el medio. Acuérdense que el trabajo es el trabajo que hace la fuerza entre los dos puntos en los cuales estoy considerando. ¿Está bien? Entonces, si 1 es este punto y 2 es este punto, el trabajo de la normal es el trabajo a lo largo de este cuarto de círculo. ¿Está bien? Y acá Romina dan la tecla en el chat. ¿Está bien? Fíjense que la normal apunta siempre en sentido radial y la velocidad es tangencial. O sea, la velocidad la normal es siempre perpendicular a la dirección de movimiento. Entonces, cuando una fuerza es perpendicular a la dirección de movimiento, ¿qué trabajo hace esa fuerza? Cero. Cero. Entonces, el trabajo de la normal es cero. Si el trabajo de la normal es cero, entonces, en este problema la energía mecánica se conserva. Porque si bien tengo otra fuerza que actúa además del peso, esa fuerza no realiza trabajo. ¿Está bien? Entonces, tengo una trayectoria curva, pero tengo una trayectoria con la cual la energía mecánica se conserva. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer la energía mecánica en el punto más bajo? La energía cinética va a valer. Va a valer energía cinética, va a ser igual a la energía cinética, pero va a valer lo mismo que en el punto más alto, porque la energía mecánica se está conservando. ¿Está bien? Es decir, en el Sí. punto más alto yo tengo solo energía potencial. Y va a ser igual a mg por la altura. Y en el punto más bajo tengo solo energía cinética. Entonces, como están los diagramas acá, toda la energía potencial que tengo en el punto más alto se transforma en energía cinética en el punto más bajo. Todo eso, por supuesto, sí puedo despreciar ¿qué cosa? El rozamiento con El el aire. rozamiento. El rozamiento con el aire y el rozamiento con la superficie. ¿Está bien? Porque si yo tuviera rozamiento, si yo considero rozamiento con la superficie, acá tendría una fuerza que va en la dirección tangencial y opuesta. Y ahí otro gallo cantaría. ¿Está bien? Es decir, ahí yo tendría una fuerza que realiza trabajo a lo largo de toda esa trayectoria.
O sea, tendría una fuerza externa que realiza trabajo y ahí la energía mecánica entonces no se me conservaría. Pero acá estamos viendo sin rozamiento. ¿Está bien? Entonces, sin rozamiento se conserva la energía mecánica. Entonces, la pregunta que yo les hago es la siguiente. La velocidad que tiene Morton en el punto más bajo es igual, mayor o más chica que si en lugar de hacer esta trayectoria hiciera una caída libre. Igual o no. No sé, les pregunté a ustedes. Igual. ¿Por qué? Y porque es lo que dijiste vos antes, el trabajo durante todo el desplazamiento, la trayectoria bueno, donde la trayectoria es la misma, se van como pasando la energía. Exactamente, porque aún en el mismo, digamos, lo que tiene de parecido este problema es que si bien la trayectoria es distinta y tenés otra fuerza además del peso, esa fuerza no realiza trabajo. ¿Está bien? Entonces, para todos los efectos prácticos, voy a tener el mismo balance entre energía cinética y potencial que tenía en la caída libre. Entonces, la velocidad final tiene que ser igual a la velocidad que tendría si esto cayera en caída libre. ¿Está bien? Profe, Y una pregunta. fíjese que si yo, si yo me restringo solo a esta pregunta, ¿con qué velocidad caería? Fíjese que esto se resuelve de una manera mucho más fácil que si yo tengo que plantear coordenadas polares y hallar la ecuación de movimiento de esto. ¿Está bien? Entonces fíjense que este método es mucho más poderoso que el anterior si yo tengo preguntas puntuales de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que pierdo respecto al anterior? Y pierdo toda la descripción temporal de la ecuación de movimiento, ¿está bien? Hago una formulación más abstracta, pierdo una descripción temporal, pero de pronto gano en simplicidad y en capacidad para resolver problemas. Decime. Sí, una cosa. Si no consideráramos el rozamiento con el aire, el rozamiento con la superficie, si este ejercicio, en vez de ser un cuarto de círculo, sería un semicírculo, Sí. esperaríamos que llegaría del otro lado, o sea, a la misma altura del punto 1. Exactamente. Si esto fuera un semicírculo y yo puedo expresar cualquier tipo de rozamiento, el movimiento del patinador va a ser un movimiento oscilatorio en ese semicírculo. Esa persona se quedaría oscilando por siempre, porque hay en todo momento una transferencia de energía potencial a cinética, esa cinética se vuelve a transformar en potencial, y si yo no tengo nada que me saque esa energía, que me la vaya sacando, entonces esa transferencia de energía se está dando continuamente y esto oscila. ¿Está bien? ¿Oscila alrededor de qué punto? Del punto de equilibrio que es el que tengo acá abajo. Profe, y si fuera una situación así de skate normal, ¿no? En la vida real, digamos. Sí. Hay rozamiento, ¿no? Sí. Y el patinador se tira desde el punto más alto y siempre llega al punto más alto del otro lado, ¿no? ¿Eso es porque se tira con como Claro. una energía que sobra o porque le impregna una especie de energía en el camino, una cosa así? No sé cómo. Digamos, energía en el camino es medio difícil. Lo que sí, Sí. se tiene que tirar con una velocidad que es distinto de cero. Si vos te tiras con velocidad nula, vos fíjate que para llegar al otro punto con velocidad nula te tenés que tirar acá con una velocidad distinta de cero. ¿Está bien? Sí. Es más, vos podés Yo creo que en calcular. la vida lo que más importa es el peso del patinador, ¿o no? Con el que se tira. Porque tienes que Bueno, vencer la fuerza de rozamiento. acá Es como que a más peso va a adquirir más velocidad y va a llegar al otro extremo de la rampa. vos fijate que si hacemos este problema, esto no, si vos podés despreciar el rozamiento, esto no debería depender del peso. No, en la situación hipotética de que fuera en la vida real. En la situación hipotética vos tenés, la situación hipotética es el siguiente ejemplo. Círculo vertical con fricción. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá les plantea lo mismo, pero hay una fuerza de rozamiento. Como el trabajo de esa fuerza de rozamiento sí va a depender de esta trayectoria, y si es una fuerza de rozamiento dinámica, esa fuerza de rozamiento dinámica la voy a escribir como mu dinámico por la normal, y la normal va a depender de la componente del peso, ¿está bien? Entonces, evidentemente, este problema va a determinar dependiendo de la masa. ¿Está bien?
Pero yo puedo sacar, no necesariamente la fuerza de rozamiento, pero puedo sacar el trabajo de la fuerza de rozamiento sin necesidad de calcularlo explícitamente. Porque en este problema, ¿a qué va a ser igual el trabajo de la fuerza de rozamiento? A la diferencia de energía mecánica. A la diferencia de energía mecánica, ¿está bien? Porque lo que yo, digamos, ahora lo que hace la energía mecánica no se conserva, digamos, pero lo que yo pierdo de energía mecánica se me va en trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Entonces, si yo simplemente estimando cuánto se me achicó la energía mecánica, tengo exactamente el número del trabajo que está haciendo la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? ¿Me dan un minuto que ya vengo? ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, acá estoy de vuelta, chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, señor. Estamos. Acá estoy. No me andan bien los auriculares. Bueno, ¿estamos bien hasta acá entonces? Pensé que iba a buscar una patineta. Jaja, no, sí. No es mi deporte la patineta, pero bueno. No, a ver, ahora cuando uno tiene un movimiento, nosotros no vamos a ver cuerpos rígidos, ¿está bien? Cuando uno piensa que un cuerpo no es puntual, sino que es un cuerpo rígido, además de tener energía cinética de traslación, tiene lo que se llama energía cinética de rotación. ¿Está bien? Y la energía cinética de rotación no solo depende de la masa, sino depende de cómo está distribuida la masa. Entonces, si uno cambia la forma, ¿está bien?, en la que distribuye su masa, si uno se va moviendo a medida que eso va cayendo, uno puede transformar energía cinética de rotación a energía cinética de traslación, y por eso el problema de la patineta que uno piensa es un poco más complicado que pensar a la persona como un cuerpo puntual, ¿está bien? Por eso lo dejamos para otro momento. ¿Está bien? Yo porque estaba mirando todas las discusiones de ustedes con la patineta. ¿Alguien que me hable a ver si escucho bien? Hola, hola. Ahí está. La- Perfecto, gracias. No sabía si estaba escuchando bien por los auriculares. ¿Está bien? Entonces, cuando uno agarra un ejemplo práctico y piensa en una persona, tiene esa otra variable que complejiza el problema un poco más. ¿Está bien? Así que yo no voy a pasar por acá. Entonces, acá tienen, como siempre les digo, lo bueno del libro es que una vez que
brinda un concepto nuevo, enseguida lo ejemplifica con uno, dos o más ejemplos bien detallados que ustedes lo pueden usar como punto de partida para ir entre lo que ven acá en la teórica y los problemas de la práctica o algún otro problema de acá del libro, ¿está bien? Entonces, esos ejemplos son los que yo estoy pasando acá un poco más rápido, ¿está bien? Así que Pablo, bueno. ¿te puedo hacer una pregunta Sí, más? dale. ¿A qué quieres? ¿Viste que dijiste que el trabajo de la fuerza de rozamiento era la diferencia de la energía mecánica? Sí, en ese ejemplo sí. ¿La variación siempre es así? Porque no lo había entendido antes. Siempre es... a ver, nosotros lo que vimos recién es esto, digamos, que el trabajo de las otras, o sea, vos sabés, tu punto de partida es que el trabajo total es igual a K2 menos K1, ¿está bien? Te lo escribo acá. Es decir, el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. Ese es siempre el punto de partida. Ahora, si tu fuerza resultante tiene el peso y otras fuerzas, entonces vos lo que tenés es el peso de las otras más el trabajo del peso igual a K2 menos K1. Yo lo escribí un poquito más arriba. ¿Está bien? ¿Me seguís, Gabriel, hasta acá? Orth me puso. Bueno, eso es el corrector. Sí. ¿Está bien? Eso hace que... bueno, eso está bien. Yo lo que quise poner es esto, el trabajo de las otras más el trabajo del peso igual a K2 menos K1. Lo dejo acá para que quede bien el registro. ¿Está bien? Ahora, como el trabajo del peso es menos variación de energía potencial, a vos lo que te queda acá es que el trabajo de las otras es igual a U2 más K2 menos U1 más K1. ¿Está bien? O sea, M2, energía mecánica 2 menos energía mecánica 1. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, lo que es igual a la variación de energía mecánica es el trabajo de las otras fuerzas. ¿Está bien? Entre las cuales puede estar el rozamiento, puede tener varias más. Esto sí es general. ¿Está bien? Que el trabajo de las otras fuerzas sea el trabajo de la fuerza de rozamiento o no, eso depende del problema en particular. ¿Sí? Pero si vos tenés otras fuerzas además del peso, entonces el trabajo de las otras fuerzas es igual a la variación de energía mecánica si definimos energía mecánica como potencial gravitatoria más cinética. Ok, ¿Sí? ¿Está gracias. bien? Ahí quedó mejor. Buenísimo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que, además del peso, vamos a conocer otra fuerza que vamos a llamar conservadora. Se los adelanto, básicamente. A las fuerzas cuyo trabajo se puede escribir como menos la variación de energía potencial, las llamamos fuerzas conservativas, porque son fuerzas que me conservan la energía. ¿Está bien? Entonces, la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, porque si solo tengo fuerza gravitatoria, la energía se conserva. Bueno, vamos a ver que vamos a conocer otra fuerza, les voy a presentar otra fuerza conservativa, que es la energía potencial elástica. ¿Está bien? Y la forma que vamos a deducir todo esto va a ser similar a lo que hicimos con el peso. ¿Está bien? Es decir, así como nosotros pensábamos que haciendo un trabajo en contra del peso, o sea, subiendo una roca arriba de mi cabeza, yo de alguna manera estoy acumulando energía potencial gravitatoria, yo puedo acumular energía en un resorte, simplemente comprimiendo o estirando el resorte. Porque yo pongo un bloque y comprimo el resorte, estoy haciendo un trabajo contra el resorte, de manera que cuando yo suelto ahí, todo eso que lo comprimí se va a deformar y se va a transformar en energía cinética. ¿Sí? Entonces, con la misma idea de que la energía potencial gravitatoria me aparecía cuando yo podía, cuando yo realizaba un trabajo en contra del campo gravitatorio, ahora me va a aparecer un trabajo en contra de la fuerza. Si yo hago un trabajo en contra de la fuerza elástica, me va a aparecer una energía nueva que es la energía potencial elástica. ¿Está bien? Entonces, recuerden lo que vimos de energía potencial elástica, de fuerza elástica, y cómo calcular el trabajo de la fuerza elástica. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Aparte yo les colgué el apunte que algunos me estuvieron consultando ¿está bien? En el foro, respecto de cómo calcular el trabajo de la fuerza elástica
y los signos cuando se estiraba el resorte, lo desestiraba, lo comprimía, el trabajo de la fuerza que uso para estirarlo, el trabajo de la fuerza elástica, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces partimos de esto, partimos entonces de que yo tengo un resorte que no está ni estirado ni comprimido, está en su longitud en reposo. Pongo un sistema de referencia cuyo origen coincida con esta posición en reposo, o sea, x igual a 0 es acá, y entonces lo puedo estirar hasta la posición 1 y lo puedo estirar hasta la posición 2. Supongamos que para hacer este estiramiento yo aplico una fuerza que es exactamente igual a la fuerza elástica del resorte. Entonces, el trabajo de esta fuerza, que es igual a la fuerza elástica del resorte, es exactamente igual como está en el apunte que les puse en la clase pasada. Como es una fuerza que depende de la posición, entonces su trabajo la tengo calculada como el área bajo la curva, pero si yo calculo el área bajo la curva, si x1 es la posición inicial y x2 es la posición final, el trabajo de esa fuerza lo calculamos como un medio de k por x2 al cuadrado menos un medio de k por x1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí. Y si yo, en cambio, calculo el trabajo de la fuerza elástica, este trabajo, si x2 es más grande que x1, el trabajo de la fuerza F es positivo, porque va en la dirección del desplazamiento, ¿está bien? Entonces, como x2 es más grande que x1, este trabajo es positivo, y el trabajo de la fuerza elástica es exactamente igual, pero con el signo cambiado, ¿está bien? Entonces, si yo calculo el trabajo de la fuerza elástica, fíjense que está aclarado acá, yo puse algunos cartelitos acá para ayudar, espero que ayuden y no confundan, el trabajo de la fuerza elástica es un medio de k por x1 al cuadrado menos un medio de k por x2 al cuadrado. ¿Está bien? Es decir, lo mismo que esto, pero cambiado de signo. ¿Sí? Perdón, Y- yo me perdí Ok, ¿en qué parte te perdiste? desde el principio. ¡Ah! Esto que está acá, ¿te acordás de esto que está acá? Sí. Está bien que el trabajo... Entonces no te perdiste al principio, porque esto lo O sea, entendés. No me engañes. O sea, no entiendo bien el esquema B que representa. En el esquema B, este bloque de masa M lo llevamos de la posición x1 a la posición x2. Con una fuerza que es igual a la fuerza elástica, igual y opuesta. Entonces, Sí. como la fuerza elástica es menos k por x, esta fuerza F es más k por x. Bien. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, a ver. Te puedo mostrar el apunte que puse, pero si lo pongo quizá mezclo un poco los tantos. Si me seguís acá, estamos bien, y si no, busco del dibujo que puse en la clase la vez pasada. ¿Me seguís hasta acá? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, este es el trabajo de la fuerza F. Yo lo que digo es, el trabajo de la fuerza elástica, como la fuerza elástica es menos k por x, es igual pero en sentido contrario. ¿Está bien? Si yo multiplico esto por menos 1, me queda exactamente esto. Me queda más un medio de k por x1 cuadrado menos un medio de k por x2 al cuadrado. ¿Lo ves eso? Sí, está bien. Perfecto. Lo que dice acá es que el trabajo de la fuerza F y de la fuerza elástica, en particular el trabajo de la fuerza elástica, tiene esta expresión si x2 es el final y x1 es el inicial cuando los estoy estirando, o si x2 es el final y x1 es el inicial cuando lo estoy desestirando. ¿Está bien? O sea, al igual que pasaba con el peso. ¿Está bien? Es decir, si yo ahora cambio las etiquetas, esto lo escribo de la misma manera, nada más que acá, x2, digamos, acá cuando yo lo estiro, el trabajo de la fuerza elástica es negativa, y cuando yo lo desestiro, el trabajo de la fuerza elástica es positivo. Pero siempre el trabajo de la fuerza elástica lo escribo como esta expresión que depende de la posición inicial y de la posición final. ¿Lo ves? Y tiene Sí, sí. esta forma funcional, que es la misma forma funcional al principio y al final, pero es distinta que la potencial gravitatoria. ¿Sí? Entonces, vemos acá que el trabajo de la fuerza elástica también solo depende de las posiciones inicial y final, y con esta misma forma funcional. Entonces, a esta forma funcional, que es un medio de k por la posición del cuerpo al cuadrado,
La llamamos energía potencial elástica. ¿Está bien? 1/2 de K por X cuadrado. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica, si llamamos ahora variación de energía potencial elástica a la cantidad final menos la cantidad inicial, el trabajo de la fuerza elástica también lo puedo escribir como menos la variación de energía potencial. Nada más que acá esa energía potencial es la energía potencial elástica. ¿Está bien? Perdón, tengo una pregunta. Decime. La fórmula anterior, que estaba un poco más arriba, Sí. sí, esta, 1/2 de K por X1 al cuadrado menos 1/2 de K por X2 al cuadrado. ¿Eso se Sí. corresponde con el esquema C que acabas de decir? Se corresponde con el B y con el C. Y entonces no entiendo por qué en una tenés... Fíjate quién es X2. Yo te entiendo, porque yo también al principio me mareé un poco este dibujo. ¿Está bien? Pero fíjate, en el esquema B, quién es X2, y en el esquema B, quién es X2. Ok, claro. ¿Está bien? En el esquema B, porque si vos llamas X2 a la posición final, ¿está bien? El trabajo siempre lo puedes escribir de esta manera, como 1/2 de K por la posición inicial al cuadrado menos 1/2 de K por la posición final al cuadrado. Bien. ¿Está bien? Nada más que en el B, la posición final, X2 es más grande y en el coso X2 es más chico. ¿Está bien? Ah, está bien. Entonces, para el ejemplo B, esta expresión te da un trabajo negativo, y para el ejemplo A te da un trabajo positivo. Para el ejemplo C, perdón. Ah, ok, perfecto. No, pensaba que estaban invertidos. Sí, No, está bien. está bien, pero hay que mirarlo con... Entiendo por qué lo hizo, y es un poco... pero tiene su sentido, en el sentido de siempre poner final menos inicial. ¿Está bien? Ok, bien. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica es la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica final, o sea, menos la variación de energía potencial elástica. ¿Estamos bien? Disculpa. Dale. Con el peso entendí, digamos, Sí. lo de por qué es menos delta energía potencial, Sí. pero acá no entiendo bien por qué. Porque acá... Uy. Está muy bien. Es por lo mismo que antes, ¿está bien? En el sentido, ¿está bien que esta es la energía potencial elástica? Sí. Entonces, yo voy a llamar a la variación de energía potencial elástica, la voy a llamar siempre como final menos inicial. En este caso, energía elástica 2 menos energía elástica 1. ¿Está bien? Claro, matemáticamente lo entiendo, pero digo, no sé qué sería la energía potencial elástica en este caso, o sea, en el ejemplo del resorte. Claro, en el ejemplo del resorte, yo tengo energía potencial elástica. Acordé que la energía potencial es la capacidad de transformarse en cinética, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo el resorte tiene, si yo lo defino así, ¿cuándo el resorte va a tener más energía potencial elástica? Cuando está comprimido o estirado. Cuanto más estirado, más comprimido esté, ¿está bien? Más energía potencial elástica va a tener. Fíjate que en realidad este X, si bien acá es la posición del bloque, en realidad es la deformación del resorte, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuanto más estirado esté, más, más grande es la energía potencial elástica. Entonces, si yo aumento mi energía potencial elástica, o sea, si yo el resorte lo llevo desde acá, desde X1 hasta X2, ¿yo qué estoy haciendo con mi energía potencial elástica? ¿La estoy aumentando o la estoy disminuyendo? Aumentando. Si yo estiro más el resorte, la estoy aumentando. Entonces, si la energía potencial aumenta, el trabajo de la fuerza elástica es menos esa variación. El trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento la energía potencial elástica, la fuerza elástica apunta en sentido contrario al sentido del estiramiento. Ah, ok, listo. Era lo mismo que con el gravitatorio. Cuando yo aumento la potencial gravitatoria, el trabajo del peso es negativo. Cuando yo aumento la potencial elástica, el trabajo de la fuerza elástica es negativo.
Ok, genial, gracias. ¿Está bien? Eso es eso, digamos. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica lo escribo, me queda con esta definición, como menos la variación de energía potencial elástica. Ok, gracias. De nada. Y también, déjenme ver una cosa, fíjense que la energía potencial elástica, la potencial gravitatoria también, pero bueno, no lo hicimos, la energía potencial elástica la puedo graficar en términos de la posición del bloque, ¿está bien? Fíjense que si yo grafico esto, la energía potencial elástica en función de X, esto me da una parábola. ¿La ven esta parábola? Esta es una parábola cuyo término cuadrático es un medio de K. De manera que la energía potencial elástica vale lo mismo si yo comprimo el resorte 10 centímetros que si yo estiro el resorte 10 centímetros. ¿Está bien? Es decir, la capacidad de transformar esa energía potencial elástica en energía cinética es simétrica respecto de la posición de reposo del resorte. O sea, me da lo mismo. Yo te transformo, o sea, obtengo la misma cantidad de energía cinética si yo lo estiro 1 centímetro que si lo comprimo 1 centímetro. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la idea? Sí. Buenísimo. Entonces acá habla, entonces esto, los valores negativos de X corresponden a un resorte comprimido, los valores positivos a un resorte estirado. ¿Está bien? Pero en ambos casos la energía potencial elástica es positiva. ¿Está bien? Entonces, que sigamos el mismo razonamiento que hicimos antes. O sea, nosotros sabemos que el teorema del trabajo de energía cinética, que es nuestro punto de partida, fíjense que es siempre nuestro punto de partida, nos dice que el trabajo de la fuerza resultante, o sea, el trabajo total, es igual a la variación de energía cinética, sin importar qué tipo de fuerzas actúan sobre el cuerpo. ¿Está bien? Si ahora la fuerza elástica fuera la única fuerza que realiza trabajo sobre el cuerpo, ¿está bien? Entonces, el trabajo de la fuerza resultante sería igual al trabajo de la fuerza elástica. Pero el trabajo de la fuerza elástica lo puedo calcular como menos la variación de energía potencial elástica. Con lo cual, si la fuerza elástica fuera la única fuerza presente en el problema, entonces, si yo igualo esto con esto y paso los unos para un lado y los dos para el otro, lo que me queda es lo mismo, un problema análogo al que teníamos con el tema de la caída libre. Es decir, si la única fuerza que tengo es la fuerza elástica, entonces el resorte se comporta de manera tal que la energía cinética más la fuerza elástica en un punto de la trayectoria es igual a la energía cinética más la energía potencial elástica en otro punto de la trayectoria. Y como esos dos puntos son arbitrarios, esto me dice que la suma de estas dos energías se me mantiene constante a lo largo de la trayectoria si la fuerza elástica es la única que realiza trabajo. Es decir, si ahora yo defino energía mecánica como la cinética más la potencial elástica, y la fuerza elástica es la única que realiza trabajo, el problema de un cuerpo ligado al resorte se comporta de manera tal que la energía mecánica, pensada como ahora como cinética más potencial elástica, se conserva. ¿Está bien? Es decir, que lo que gano de energía cinética se transforma en energía potencial elástica y viceversa. Entonces, piensen en el problema este del resorte. ¿Está bien? Si yo ahora tengo un resorte y yo estiro el resorte y lo dejo y lo suelto, en ese punto de máximo estiramiento, el problema tiene solo energía potencial elástica, que es la que corresponde al resorte estirado. Cuando yo lo suelto, el resorte se empieza a desestirar y esa energía elástica se empieza a convertir en cinética. ¿Está bien? Cuanto menos estirado esté el resorte, menos energía potencial elástica tengo porque se va convirtiendo en cinética. Cuando el resorte pasa por su estado de reposo, ¿en qué se convirtió esa energía potencial elástica? En energía cinética. Solo en cinética. ¿Está bien? En ese punto tengo solo energía cinética. ¿Sí?
Y a partir de ahí, con esa energía cinética, empieza a comprimir el resorte. ¿Está bien? Entonces, empezás a perder energía cinética, pero empezás a almacenar energía potencial elástica en el resorte comprimido, hasta que llega un punto en que la energía cinética que tenías lo usás para comprimir todo. Y el resorte vuelve a estar comprimido de vuelta y toda la energía cinética se transformó en potencial elástica. Entonces, pensar la oscilación del resorte es pensar que tenés una transformación continua de cinética en potencial elástica y de potencial elástica en cinética, que si no tenés nada que te disipe esa energía, esa transferencia de una energía a otra es continua. ¿Está bien? Pablo, cuando Sí. el resorte, cuando la masa pasa el punto de equilibrio del resorte o de reposo, ¿no? Sí. ¿Cambia el signo de la energía potencial elástica? La energía potencial elástica no cambia nunca porque vos fíjate que es lo que está acá. La energía potencial elástica es siempre positiva, porque es un medio de K por X cuadrado. Si X es negativo, ¿está bien? Un valor negativo elevado al cuadrado da positivo. O sea, la energía potencial elástica va siempre Sí, positiva. Está bien. ¿Está bien? Perdón, Pablo, ¿esto Dime. en qué situación pasaría? Porque, o sea, en realidad vos siempre tendrías al peso actuando, ¿o no? Pero en una situación de resorte horizontal, si yo tengo el resorte que se mueve en un plano horizontal, ¿el peso realiza trabajo? Ah, está bien, no, porque se cancela Y con la normal. Claro. Ahora vamos a un ejemplo con el peso. Y cuando Bien. pasa por el reposo, la energía cinética es máxima, la elástica y la energía potencial elástica es cero. Exacto, Francisco, tenés razón. Te hago una Entonces, consultita, dale. perdón. Sí. ¿Puede tener algo que ver? Viste que en el punto de reposo la velocidad es máxima, nosotros habíamos visto. Sí. ¿Pero tiene algo que ver con que la energía cinética sea máxima? Todo. Porque lo que Ok. nosotros, el problema se comporta igual. Nosotros lo que estamos haciendo es describirlo de otra manera. ¿Está bien? Entonces, la física del problema es la misma. Nosotros lo que pasa es que lo que antes veíamos con la ecuación de movimiento, ahora lo estamos viendo en términos de conservación de la energía. Pero tiene que ser lo mismo. ¿Está bien? De hecho, y hay unas cosas que me habían preguntado, si ustedes van al apunte, al bonus track de cuando yo saco la energía por integración, perdón, cuando saco la ecuación de movimiento por integración, ¿se acuerdan del movimiento oscilatorio? Que yo no lo vimos acá en el Zoom, pero sí lo vi, les dejé un apunte. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, cuando realizan la primera integral, van a ver que le queda exactamente igual. Y tiene un cartel que dice, guarden esto, miren esto para después. Tiene llegan a una expresión exactamente igual que esto. ¿Está bien? Te los dejo para que lo piensen, después me lo preguntan. Pablo, discúlpame. Decime. Te interrumpo. ¿Podés repetir esta conclusión que llegaste sobre energías conservativas? Decías, si nada disipa... Sí. Claro, porque... Y ahora, lo voy a hacer, yo hasta, digamos, lo que dijimos hasta ahora, y me viene bien esta pregunta porque me sigue de pie para presentar esta subsección nueva. ¿Está bien? Lo que dijimos hasta ahora es que si yo tengo entonces la energía potencial elástica, si es la única fuerza, como la energía potencial elástica es una fuerza cuyo trabajo lo puedo poner en términos de la energía potencial elástica, entonces puedo plantear el movimiento oscilatorio como un problema de conservación de la energía, donde la energía mecánica era potencial elástica más cinética. Demos un paso más. Entonces, supongamos ahora que tenemos un problema donde tenemos varias fuerzas involucradas. Tenemos el peso, tenemos la energía potencial elástica y tenemos otras fuerzas. ¿Está bien? ¿Qué me dice el trabajo el teorema del trabajo de la energía cinética? El trabajo total es igual a la diferencia de energía cinética. Exactamente, que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. ¿Está bien? Ahora, si yo ahora tengo una fuerza gravitatoria y una fuerza potencial elástica, yo el trabajo total lo voy a escribir de esta manera, como el trabajo de la fuerza gravitatoria más el trabajo de la fuerza potencial elástica
más el trabajo de las otras fuerzas. Es decir, voy a discriminar positivamente aquellas dos en las que sé que el trabajo lo puedo escribir como menos la variación de energía potencial. ¿Está bien? De manera que el teorema del trabajo en energía cinética lo puedo escribir de esta manera. El trabajo de la fuerza resultante va a ser el trabajo de la gravitatoria más el trabajo de la elástica más el trabajo de las otras, va a ser igual a la variación de energía cinética. ¿Está bien? Ahora, si el trabajo de la gravitatoria lo puedo escribir como menos la variación de energía potencial gravitatoria y el trabajo de la fuerza elástica como menos la variación de energía potencial elástica, y estas dos cosas lo pongo en esta ecuación, a mí lo que yo llego a esta expresión es que la suma de las energías cinéticas más potenciales más el trabajo de las otras, la suma de las energías cinéticas potenciales al principio de los intervalos, ¿está bien? Es igual, más el trabajo de las otras, es igual a la suma de las energías cinéticas más potenciales al final del intervalo. Es decir, que si yo llamo, dice, o bien de una manera equivalente, si yo tengo ahora una energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, voy a llamar energía potencial, a secas, a la suma de las energías potenciales que tengo, o sea, la suma de energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. Entonces, la energía cinética más la energía potencial total al principio del intervalo, más el trabajo de las otras, va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial total al final del intervalo. O lo que es lo mismo, el trabajo de las otras fuerzas va a ser igual a la variación de la energía mecánica del sistema, donde yo llamo energía mecánica a la suma de cinética más potencial total. Es decir, esto que está recuadrado acá, el trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica y la gravitacional es igual al cambio o a la variación de la energía mecánica del sistema, en donde llamamos energía mecánica del sistema a la suma de cinética más potencial total. Y la potencial total es gravitatoria más elástica. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Está bien? Y esto es como dar un paso más de lo que vimos en la clase pasada, es decir, cómo el trabajo, lo que era el trabajo de la resultante es igual a la variación de energía cinética, ahora el trabajo de las otras fuerzas es igual a la variación de energía mecánica. ¿Está bien? Y acá lo que dice es lo mismo que estaba la clase pasada, que es que, lo que vimos, no la clase pasada, sino hace un rato, que si el trabajo de las otras fuerzas es positiva, entonces lo que estoy haciendo, lo que va a pasar con la energía mecánica es que va a aumentar. Y si el trabajo de las otras fuerzas es negativo, voy a decir que el trabajo que la energía mecánica va a disminuir. Y si las otras fuerzas no realizan trabajo, entonces el trabajo de la energía mecánica se conserva. ¿Está bien? Acá tienen algunos ejemplos que están buenos, está bien, se los recomiendo para que los miren. Yo voy a terminar la clase de hoy acá y las seguimos con la otra parte del libro la clase que viene. Voy a dejar esto para consultas, está bien, para que me sigan preguntando lo que no estuvieron, y la clase que viene terminamos este capítulo y también tenemos tiempo para ir preguntando estas cosas, ¿está bien? Prefiero hacer así porque quiero quedarme un poco acá donde llegamos, ¿está bien? Porque tenemos tiempo de hacerlo. Así que bueno, esa es un poco la idea, así que ahora escucho preguntas, ya sea de esto o de cualquier otra que tenga. Lo último que dijiste, Sí. no llegó, sí, no llegué a procesarlo. Sí, a procesar. Que si era positiva o aumentaba, me parece que estaba más abajo. Ok, ¿esta parte la entendés? ¿Esto que está acá? Sí. Es exactamente lo mismo, que te lo voy a recuadrar para que la veas. ¿Está bien? Te lo pongo acá. Y esto es lo mismo que poner... Voy a hacer un poquito más grande la letra. De 16. Entonces, el trabajo de las otras
a la suma de cinética más potencial total lo llamo energía mecánica, ¿está bien? Sí. Bueno, muy bien entonces. Entonces, lo que digo es, si el trabajo de las otras es positivo, entonces, si es positivo lo que tengo del lado izquierdo, tiene que ser positivo lo del lado derecho. O sea, si las fuerzas externas realizan un trabajo positivo, entonces la energía mecánica aumenta. Bien. Entonces, cuando yo tengo otras fuerzas que realizan trabajo, entonces lo que estoy haciendo, ese trabajo puede estar agregándole energía al sistema o sacándosela. ¿Está bien? Si el trabajo que realiza las otras fuerzas es positivo, le estamos agregando energía al sistema. Y si el trabajo que realizan las otras fuerzas es un trabajo negativo, le estamos sacando energía al sistema. Típicamente, las fuerzas de rozamiento son fuerzas que quitan energía, son fuerzas que realizan trabajo negativo. Entonces, en ese caso decimos que las fuerzas de rozamiento son fuerzas disipativas. ¿Está bien? Las otras pueden ser fuerzas de rozamiento, otras fuerzas externas, cualesquiera. ¿Está bien? Por ejemplo, en el ejemplo que yo había dado, de la fuerza que hace mi mano para empujar el estuche de mis lentes. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver, depende de cada problema. ¿Está bien? Pero lo vamos a ir ejercitando. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta de acá? ¿O paro de compartir y escucho otras preguntas? Lo que ustedes me digan. Yo tengo una preguntita de esto, es Decime, muy rápida. Dale. Que viste que vos acá agregaste también la fuerza, el trabajo del peso. Sí. Digamos, ahí sería un resorte que está como vertical, no Por en un ejemplo. plano horizontal. O un resorte que Bueno. está en un semicírculo. Ok, pero por ejemplo que no existe el trabajo de la fuerza peso, porque está en un plano horizontal. Y bueno, en ese caso tenés que la energía potencial gravitatoria no cambia, y si no cambia es como si fuera nada, la definís como si fuera cero. O sea, pones altura cero ahí y no tenés energía potencial gravitatoria. No, está bien. Ah, ok, pero digamos que no cambia nada. No cambia nada. Este caso contiene los otros dos. Si yo ahora no tengo un resorte y tengo variación de altura, tengo energía potencial gravitatoria. Entonces se me va la elástica, ¿está bien? Esta se me va y me queda solo la parte gravitatoria. Y si tengo algo en un plano horizontal con un resorte, entonces se me va la gravitatoria y solo tengo elástica. Ah, este también contiene el de arriba, ya entendí. Eso es la generalización de los otros dos casos. Ok, gracias. Contiene a los otros dos que vimos por separado, ¿está bien? O sea, fíjate que el DIR tiene una estrategia siempre de ir separando caso por caso, ir siempre de lo más sencillo a lo más complicado. Empezamos por rectilíneo, nos fijamos después transiciones no rectilíneas, vamos viendo los ingredientes de a poco y después llegamos a la expresión más general. ¿Está bien? Sí, gracias. El trabajo total es que ahí, en el más, me pregunta Francisco, en el bonus track, si querés después lo vemos, en el bonus track, la única fuerza que tengo es la fuerza elástica. ¿Está bien? Ahora después lo vemos, así que no hay diferencia entre el trabajo total y el trabajo elástico. Si querés ahora después lo miramos y lo vemos. De esto, chicos, chicas, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿O puedo cerrar el libro? Yo les digo para no volver a abrirlo, pero digo, si tienen, ¿está bien? Entonces, traten de repasar esto para la clase que viene, así lo tienen fresco y empezamos por donde dejamos, ¿está bien? Para de compartir. Profe, yo tengo una pregunta, pero relacionándolo con otro tema esto. Ok. Si nosotros tuviésemos este problema, pero en un movimiento circular. Sí. La coordenada que nos importa, haciendo referencia con el del skate, ¿no? O sea, porque me surgió la duda. ¿Tomaríamos solo como el eje que nos importaría el R, que es el que va con el peso? ¿O no. Fíjate que vos te estás refiriendo, ¿sí? Y te voy a ampliar tu respuesta. Si el movimiento circular es en un plano horizontal, sí, el peso ni pincha ni corta. No, imaginámonos un movimiento circular pero en el si es en un plano circular, en un plano vertical,
La coordenada que te interesa es la altura del cuerpo en cualquier punto para la energía potencial gravitatoria, Sí. que no es necesariamente la coordenada radial. Ok. ¿Está bien? Ok. O sea, Está si bien. vos eligieras como punto más bajo, digamos, altura cero en el punto más bajo de la trayectoria, Ujú. Sí. entonces, cuando cuando el cuerpo está a la altura del centro, ahí la altura es el radio del círculo. Y cuando está en el punto más alto, es 2 veces el radio del círculo, o sea, el diámetro. Ah, ok, ok. Está bien, perfecto. ¿Está bien? Está bien. Pero bueno, Buenísimo. esos ejemplos los van a trabajar bastante en la práctica, digamos. Así que no se hagan problemas, se los van a ir conceptualizando. Igual también en el libro hay muchos ejemplos. Y de vuelta, todo lo que quieran preguntarme, se los respondo. No hay problema. Bueno, paro de grabar acá si esta clase queda acá y después escucho